La patología del cáncer cervical en esta clase estará dividida en varias partes. Primero vamos a hablar de estadística en los aspectos generales. Posteriormente, los tipos de biopsia que existen, por ejemplo, la biopsia de cuello uterino con asa del Lipp, la conización, la histerectomía simple, la histerectomía radical. Posteriormente hablaremos algunos aspectos de la biología molecular del cáncer de cuello uterino, específicamente de la inmunohistoquímica, los diferentes subtipos histológicos y finalmente el informe de anatomía patológica. En la década de los 50, la incidencia era muy similar en los diferentes países del mundo. A partir de la década de los 70-80, la incidencia se ha ido modificando en función de la detección y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino. En color marrón o café están los países donde existe una alta incidencia, y de un color amarillo claro los países donde han podido lograr un control de esta enfermedad. Entonces, Latinoamérica, Bolivia, Perú, algunos países de Centroamérica junto con México y África tienen una alta incidencia de esta enfermedad. En nuestro país es una de las principales causas de muerte en las mujeres, que afecta al grupo etario de 35 a 64 años de edad. Por lo tanto, si comparamos con la literatura internacional, en nuestro país se presenta una década antes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada día 4 a 5 mujeres mueren por esta enfermedad. Y se estima que la incidencia es de un 58.1 por 100.000 habitantes. Esta cifra es ajustada por edad a la población mundial, lo que representa que cada año existen 1.254 nuevos casos. Nuestra misión como médicos es bajar esta incidencia. Sin embargo, participamos un conjunto de médicos donde están el jefe del programa nacional, que depende del ministro de Salud, el jefe del programa regional en Cochabamba, los oncólogos, tanto encargados de radioterapia como de oncología clínica, cuando el cáncer está en una etapa avanzada, ya no se opera, sino se realiza radioterapia y quimioterapia. Cuando se puede intervenir quirúrgicamente, participa el cirujano oncólogo, desde carcinoma invasor. Medicina social también tiene un papel importante, porque depende de esta especialidad la adecuada planificación de los programas y también el manejo de las estadísticas. Medicina familiar en los seguros, los ginecólogos, que están encargados de la toma de muestra, tanto de citología, biopsia, el tratamiento, hasta carcinoma in situ, lo maneja este especialista. Los patólogos estamos a cargo del laboratorio tanto de citología como anatomía patológica. Por lo tanto, participamos en el diagnóstico citológico y también en la biopsia y el manejo de la histerectomía. Los psicólogos tienen una función importante para tratar el tema psicológico tanto en las pacientes como en su entorno familiar. Servicio social
para conseguir medicamentos, disminuir los costos. Los médicos generales tienen un papel fundamental en primer nivel y también en segundo nivel. Hasta la década de los 70 existían por lo menos una docena de clasificaciones para el diagnóstico de la citología cervical. De estas clasificaciones, una sobrevivió hasta la década de los 80, inclusive 90, la clasificación de Papanicolau. Papanicolau clasificaba las citologías en clase 1 normal, clase 2 inflamatoria, clase 3 sospechosa y la subdividía en 3A, 3B, 3C. Clase 4 se refería al carcinoma in situ y clase 5 al carcinoma invasivo. Sin embargo, esta clasificación quedó obsoleta en la década de los 80 y apareció la nomenclatura del sistema Bethesda en el 2001. Paralelamente, para referirse a la biopsia, surgió la nomenclatura de Richard, que clasificaba a las biopsias con alteraciones en la maduración como neoplasia intraepitelial cervical grado 1, grado 2 y grado 3. La OMS aplicó la terminología displasia, que es idéntica a la clasificación de Richard, pero en vez de llamar neoplasia intraepitelial cervical, la OMS la denomina displasia, leve, moderada, severa. ¿Cuál es la importancia de la citología y la biopsia? La citología se puede aplicar a grandes grupos poblacionales. Se puede realizar miles de citologías. Por lo tanto, por el momento es el mejor método de selección para identificar a aquellas pacientes que tienen un riesgo de cáncer. Sin embargo, en todos los libros de oncología está que no se puede realizar un tratamiento terapéutico o cirugía en base solo a la citología. Se tiene que realizar una confirmación. Y la confirmación de una lesión se basa en la biopsia. Esta biopsia se toma del cuello uterino y puede ser inclusive tan amplia como una conización para llegar al tratamiento y también al diagnóstico definitivo. Uno de los problemas en medicina y también en citología son la tasa de falsos negativos, que oscila entre una cifra tan baja como 5% y tan alta como 55%. Para Bolivia se espera una tasa de falsos negativos de un 8%. ¿Por qué se producen los falsos negativos? Porque hay errores, existen errores en la toma de muestras. Depende mucho del adiestramiento del médico, del ginecólogo, del médico familiar y también del método de toma de muestra. Pero los patólogos también estamos implicados en errores de observación, junto con el grupo de citotecnólogos. Tenemos una tasa de falsos negativos de un 10 a 47%. ¿Por qué no se toman conductas en base a un diagnóstico citológico? Las conductas se realizan en base a una biopsia, no en base a una citología. ¿Por qué? La citología emite un diagnóstico de probabilidad con un rango de error significativo. Quiere decir que puede haber error. Debe ser considerada como un simple indicador de probable lesión histológica. Aproximadamente 12% de discrepancia diagnóstica en la interpretación de lesiones de bajo grado y de alto grado. Es decir, hay discrepancia entre patólogos.
15 a 18% de las mujeres a las que se les ha diagnosticado como lesión de bajo grado en la citología resultan tener una lesión de alto grado en la biopsia dirigida. Y 20% de las mujeres diagnosticadas como lesión de alto grado por citología en la biopsia tienen en realidad una lesión de bajo grado. Por lo tanto, existe un error y para un diagnóstico definitivo debe de realizarse una biopsia. Una biopsia es la toma de parte de un tejido vivo para llegar a un diagnóstico definitivo. Es el proceso de determinar por medio de la examinación las circunstancias y la naturaleza de la enfermedad. La muestra debe ser enviada al patólogo en forma adecuada, en formal y a la brevedad posible. ¿Alguna vez me han preguntado qué tamaño se necesita para llegar a un diagnóstico definitivo? La respuesta es el tamaño de muestra suficiente para realizar el proceso histopatológico y procedimientos auxiliares para un diagnóstico adecuado. No existe un tamaño, puede ser de milímetros o de centímetros, o inclusive toda la pieza quirúrgica. ¿Qué datos necesitamos que nos envíe el médico tratante? Nombre y apellidos con letra legible. La edad del paciente es sumamente importante, porque el tratamiento es diferente, por ejemplo, de una lesión de bajo grado, se trata de forma conservadora en una paciente joven, en cambio, en una paciente de la tercera edad o arriba de los 50 años, se puede realizar inclusive una histerectomía. ¿Quién es el médico que está realizando la biopsia con su sello y firma? ¿De dónde está tomando la muestra? Si es del labio anterior, posterior, lateral derecho, izquierdo, carnal, endocervical o endometrio. La fecha de toma y los datos clínicos son importantes. Un ejemplo de cómo no se debe de enviar una solicitud a anatomía patológica. Letra ilegible, no se entiende. Dos ejemplos de cómo no enviar una muestra sin datos clínicos. Una muestra, una biopsia envuelta en papel higiénico. El papel higiénico lo que hace es absorber los líquidos y la muestra se va a desecar y no va a servir para el estudio histopatológico. Una vista panorámica de biopsias tomadas del cuello uterino, donde podemos ver la unión escamocolumnar, moco del canal endocervical, exocervix, endocervix, una excelente toma de muestra. A inicios del 2000 es que se realizaron estudios para ver la patogenia, por qué se produce el cáncer del cuello uterino. Y el principal implicado, el más importante, es la infección por el virus del papiloma humano. En estudios se vio que las pacientes con cáncer del cuello uterino presentaban una infección por este virus. Una vez que el virus afecta a la célula epitelial en la unión escamocolumnar, produce alteraciones en la maduración que pueden ser desde afectación de 1/3, 2/3 o todo el espesor epitelial. Por lo tanto, el virus del papiloma humano lo que produce es hiperplasia epitelial, proliferación de las células basales, inmadurez, ausencia de maduración, pérdida de la diferenciación celular. No se olviden que las células escamosas van madurando de células cúbicas cilíndricas a células planas. Esta diferenciación se pierde por acción del virus del papiloma humano. Las mitosis siempre deben de ser basales, pero cuando existe infección viral,
hay mitosis en los estratos intermedio y superficial. Puede haber también papilomatosis y paraqueratosis. Los criterios citológicos son mitosis anormales y frecuentes suprabasales. Las células que deberían de tener un núcleo ovoide a redondo sufren alteración con la presencia de hendiduras y lobulaciones nucleares. La cromatina se hace gruesa, difuminada, puede haber halos claros perinucleares, los núcleos son grandes, irregulares, puede haber nucleolos y también disqueratosis. Esta es una vista panorámica del cuello uterino donde podemos identificar el exocervix y el canal endocervical y la zona de la unión. Aquí se puede ver hemorragia reciente, probablemente del sitio de una biopsia previa. A mayor aumento se puede ver la capa basal, parabasal, intermedia y superficial. Lo primero que nos llama la atención es la presencia de estas células que tienen dos núcleos. Si una célula tiene dos núcleos, ya es anormal, por lo tanto se llama binucleación. Ahora, una célula escamosa en el proceso de maduración lo que produce es queratina, y la queratina se tiñe de un color eosinófilo. Por lo tanto, las células que tienen espacios claros perinucleares también son anormales porque no están produciendo queratina. En este corte histológico podemos ver la membrana basal, la submucosa y el epitelio. La capa basal está proliferada con un aumento del grosor y hay alteraciones en la maduración que afectan 1/3 del grosor epitelial. Por lo tanto, estas alteraciones en la maduración se clasifican según Richard como neoplasia intraepitelial cervical grado 1. Si tomamos la clasificación de la OMS, sería una displasia leve. Y si adoptamos la clasificación del sistema Bethesda, una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. El creador del término condiloma es el doctor Alexander Meisels, un patólogo que trabajó por mucho tiempo en Canadá. En la década de los 70 realizó una descripción del condiloma con las variantes macroscópicas, que lo publicó en una revista científica de una serie de más de 700 casos. Las lesiones condilomatosas del cérvix, tanto en la citología, en la colposcopía y en el estudio histopatológico. El doctor Meisels describió el condiloma exofítico, que aparece como una lesión elevada similar a una verruga, el condiloma plano y el condiloma invertido, que crece hacia la submucosa pero respetando la membrana basal. La característica común de los condilomas es la presencia de estos halos claros perinucleares y la binucleación celular. Hay otros criterios, pero estos son los más importantes. Una lesión de bajo grado puede con el tiempo transformarse en una lesión de alto grado. La displasia moderada es un término que sirve para designar las alteraciones en la maduración celular que afectan una mitad o 2/3 del grosor epitelial total. Una displasia leve es 1/3, displasia moderada 2/3 o por lo menos el 50% de alteraciones en la maduración, pero que respetan la membrana basal. La displasia severa, por definición, es la presencia de alteraciones en la maduración que afectan 3/3 del grosor epitelial total y respeta un 10% de maduración. En cambio, el carcinoma in situ es
la presencia de alteraciones en la maduración que afectan todo el grosor epitelial. En realidad no existe una diferencia entre displasia severa y carcinoma in situ. Prácticamente es lo mismo. ¿Cuál es la historia natural de las lesiones intraepiteliales? Las lesiones de bajo grado, displasias leves o neoplasia intraepitelial cervical grado 1, observen, regresionan en la mayor parte de los casos, por lo menos en un 57%. Hay series donde las regresiones hasta de un 70-80%. En cambio, una displasia severa puede regresionar, pero es muy infrecuente. La mayor parte progresan hacia carcinomas intraepiteliales o inclusive invasores con el transcurso del tiempo. ¿Qué tiempo demora una lesión intraepitelial escamosa en transformarse en un carcinoma invasor? Depende del grado de lesión. Si es una displasia leve, moderada o severa. Observen que en promedio se tiene por lo menos 10 años para que se transforme una lesión intraepitelial en una lesión invasora. Y eso es muy importante porque la paciente con una displasia moderada o severa tiene entre 3 años y 10 años antes de que sea una lesión invasora. Cuando se transforma en una lesión invasora, ya se requiere disección de ganglios linfáticos. El cono cervical es la extracción quirúrgica del cuello uterino que tiene como base el exocervix y como vértice el endocervix. Lo que se realiza es un marcaje a nivel de horas 12 y prácticamente todo el tejido se corta en fragmentos de 2 a 3 milímetros de espesor para el procesamiento histológico. Esta es la expectativa, esta es la realidad. Este, por ejemplo, es un producto de conización bien realizado. Aquí se puede ver un quiste de Nabot. Esta marcación corresponde a horas 12. Este es el orificio exocervical con la base y hacia el vértice tenemos el canal endocervical. En la histopatología podemos ver que es una lesión intraepitelial escamosa donde la membrana basal está conservada y las alteraciones en la maduración afectan un tercio del grosor epitelial, por lo tanto es una displasia leve. Otro tipo de tratamiento es el cono obtenido por LIP, quiere decir utilizando un asa que corta y coagula al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja para el ginecólogo o para el oncólogo? Es que como corta y coagula no produce sangrado. Pero al realizar la coagulación puede producir quemadura de parte del tejido que vamos a estudiar en anatomía patológica. Por ejemplo, aquí tenemos un cono obtenido por LIP donde existe artificio por corte y coagulación. No se ve, está quemado, pero aquí se puede reconocer que existe alteraciones en la maduración que afectan un tercio del grosor epitelial. Las biopsias obtenidas por LIP, según algunos autores, no se puede realizar un análisis de los bordes quirúrgicos. En el cono frío, sí. Una vez obtenida la pieza quirúrgica, lo que debemos de ver es la integridad de la membrana basal. Y si la membrana basal está infiltrada o rota, debemos de medir exactamente a qué profundidad invade el tumor a la submucosa.
Este es un ejemplo de medición de la invasión en profundidad, que es muy importante para etapificar como 1A1 o 1A2. 1A1 es cuando el tumor invade la submucosa hasta una profundidad igual o menor a 3 milímetros, 1A1. Y 1A2 es cuando invade en profundidad hasta una profundidad igual o menor a 5 milímetros. El ginecólogo o el oncólogo que realiza la histerectomía debe enviar a patología el útero, el producto de la histerectomía, siempre consignando los datos pertinentes a la enfermedad, porque es diferente el manejo de la pieza quirúrgica en función del diagnóstico preoperatorio. Por ejemplo, si una paciente ha sido operada por miomatosis, adenomiosis, etc., generalmente se utiliza cortes de cuello uterino, del labio anterior, posterior, istmo y cuerpo. En cambio, si el diagnóstico es de displasia, prácticamente se incluye todo el cuello uterino. Es diferente el manejo de la pieza operatoria en función del diagnóstico clínico. Estas son fotografías macroscópicas de cáncer de cuello uterino en sus diferentes formas de crecimiento. Aquí tenemos el crecimiento elevado o fungoide, como si fuera un pólipo, el tipo de crecimiento ulcerado e invasor y el tipo de crecimiento que se extiende hacia el canal endocervical en forma de basil o tonel. Estas son cirugías grandes que se realizaban en la década de los 80-90. Por ejemplo, aquí tenemos la vagina, el útero con los anexos, la vejiga, es una histerectomía radical. Esta es una pieza quirúrgica de útero, la vejiga, el recto y el colon. Imagínense la reconstrucción quirúrgica de esta paciente. Esta es una fotografía macroscópica de un útero que parece un cáncer. Aquí está la vagina, la serosa uterina. Parece un cáncer, pero es un caso raro de miasis que pude observar hace una década. La biología molecular puede realizarse en base a una biopsia y en algunos casos en citología. En la citología tiene limitaciones, en cambio en la biopsia se puede realizar más frecuentemente la inmunohistoquímica. En la citología existen dos tipos, la convencional y la de base líquida. La convencional es la que actualmente se realiza en los centros de primer, segundo y tercer nivel en nuestro país. En cambio, en otros países se realiza la citología de base líquida, que es diferente. Se utiliza siempre un cepillo endocervical. El cepillo endocervical se coloca en una solución conservadora y posteriormente se realiza la citocentrifugación y en los extendidos se puede hacer análisis de la proteína P16, hibridación in situ e inclusive análisis digital. Esto en la citología de base líquida que no se realiza en nuestro país. Esto en países de primer mundo, Estados Unidos, Europa. La colposcopía lo hace el ginecólogo y el estudio histopatológico se puede realizar inmunohistoquímica con proteína P16, Ki67 e hibridación in situ. Por lo tanto, realizando hibridación in situ podemos identificar qué tipo, qué cepa de virus del papiloma humano es el que está afectando a los grupos poblacionales. Y según diversos estudios, el virus del papiloma humano más frecuentemente implicado en la
patogenia del cáncer de cuello uterino es el tipo 16 seguido del 18. Después están el 45, 31, 33. Los más importantes a nivel mundial son el 16 y el 18. Este es un estudio donde se analiza el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y una combinación de carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. En este estudio también el virus del papiloma humano número 16 y 18 son los más frecuentemente implicados en carcinoma de cuello uterino. Este es un corte de cuello uterino con una displasia leve. Por lo tanto, aquí podemos observar los halos claros perinucleares y la binucleación que puede producir el virus del papiloma humano. Esta es una inmunotinción que marca a las células que están infectadas por el virus del papiloma humano y que se tiñe con el cromógeno que se observa de un color marrón. Este es un corte del canal endocervical a nivel de la unión, donde podemos observar alteraciones en la maduración de las células glandulares. Estas células glandulares son positivas para infección del virus del papiloma humano que se demuestra con esta tinción de color marrón. En la biología molecular también podemos hacer uso del Ki67, que es un marcador de proliferación celular. El Ki67 es bajo en las lesiones reactivas o inflamatorias y es alto en las lesiones intraepiteliales. Se puede utilizar sola o acompañada de la proteína P16. No se utiliza en la citología convencional, solamente en la biopsia. Este es un ejemplo de la utilidad de la inmunohistoquímica, de la biología molecular. Aquí observamos un corte de la unión escamocolumnar a mayor aumento. Parece una metaplasia versus una lesión intraepitelial porque hay nucleomegalia, estratificación nuclear, pero cuando se realiza un marcaje con Ki67 podemos observar que menos del 10% de las células están en proliferación, por lo tanto es simplemente una metaplasia en el canal endocervical. Es recomendable hacer una marcación con proteína P16. La proteína P16 se asocia a virus del papiloma humano de alto riesgo, por lo tanto se expresa en la displasia moderada severa y el carcinoma in situ. Aquí vemos las alteraciones en la maduración, pero qué fácil es identificar, observar de un color marrón las alteraciones en la maduración que afectan 2/3 del grosor epitelial. Esta es una displasia moderada o una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Un corte histológico del cuello uterino con la membrana basal conservada y las alteraciones en la maduración que afectan todo el grosor epitelial. Cuando se tiñe con proteína P16, todas las células se tiñen de forma homogénea de un color marrón. El cáncer de cuello uterino tiene tipos histológicos. Esta es la clasificación que utilizamos los patólogos. Observen, una clasificación de más de 15 variantes de carcinoma de cuello uterino. Pero como ustedes son estudiantes de medicina, epidermoide, adenocarcinoma son los más importantes. El carcinoma epidermoide puede variar en diferentes series, de un 80 al 90%. Se clasifican de células grandes, queratinizante, no queratinizante. El adenocarcinoma ocupa un 10% y el resto son sarcomas, melanomas, linfomas, etc. Este es un ejemplo histológico de un carcinoma cervical epidermoide queratinizante que para ser epidermoide tiene que formar perlas córneas. Aquí está un remolino córneo de células escamosas pleomórficas, tiene también uniones intercelulares y produce queratina, por lo tanto disqueratosis.
Un ejemplo de un carcinoma de células grandes no queratinizante. Por lo tanto, histológicamente, el carcinoma, tanto epidermoide como adenocarcinoma, se clasifican según los grados que el doctor Albert Brodels en 1918 realizó un estudio de gradificación. Este es un ejemplo de un carcinoma poco diferenciado donde las células escamosas no forman queratina. Se puede discutir inclusive su histogénesis. Es un carcinoma cervical epidermoide que parece un linfoma, linfoepitelioma-like. Pasamos a las lesiones glandulares. El cuello uterino también puede presentar displasia, atipia o adenocarcinoma que surge en la unión escamocolumnar, pero que en la variante adenocarcinoma crece hacia el conducto o el canal endocervical. El adenocarcinoma in situ surge en la unión y se extiende hacia el endocervix. Arquitecturalmente parece una glándula normal, pero citológicamente todas las células cilíndricas son pleomórficas. Este es un ejemplo de adenocarcinoma in situ, donde se puede evidenciar la formación de estructuras tubulares, la membrana basal conservada, pero las alteraciones en la maduración de estas células cilíndricas son evidentes porque los núcleos son apicales, hipercromáticos, hay mitosis apicales. El adenocarcinoma in situ crece hacia el canal endocervical. Esta es una comparativa de glándulas endocervicales normales y adenocarcinoma in situ. La arquitectura es la misma, la citología marca la diferencia. Una glándula reactiva o normal tiene núcleos pequeños de localización basal. En cambio, un adenocarcinoma in situ tiene núcleos irregulares, estratificados, con mitosis hacia el lumen. Un adenocarcinoma in situ, donde hay formación de estructuras tubulares, la membrana basal está conservada y los núcleos son hipercromáticos, algunas células con nucleolos prominentes, con mitosis. Algunos aspectos del adenocarcinoma. En el epidermoide, el virus del papiloma humano era más frecuente que el 18. En el adenocarcinoma, el 18 es más frecuente que el 16. Por una parte. Después, las mujeres tienen esta enfermedad una década antes que la variante epidermoide. Y tiene un peor pronóstico cuando se lo compara con el epidermoide. Este es un ejemplo histológico de la unión del exocervix con el endocervix y se puede ver cómo el adenocarcinoma crece hacia el canal endocervical. En relación con el epidermoide, frecuentemente puede ser multifocal y multicéntrico el adenocarcinoma in situ. Por lo tanto, el tratamiento ideal en el adenocarcinoma generalmente es la histerectomía. Si se realiza un cono, tiene que ser profundo hasta el canal endocervix en una extensión de 2.5 centímetros. Este es un ejemplo de un adenocarcinoma invasor, donde forma estructuras tubulares infiltrantes que producen una ulceración macroscópica del cérvix. El informe de anatomía patológica tiene los datos de la paciente, su número de quirúrgico, la descripción macroscópica, que tiene que ser detallada, donde consigna el peso, el tamaño, cuánto mide en profundidad la lesión,
en la descripción microscópica que se realiza un análisis de lo que se observa en el microscopio y en el diagnóstico qué pieza se ha estudiado: el útero, las trompas, parametrios, ganglios linfáticos, si son del lado derecho, izquierdo, para finalmente realizar el diagnóstico definitivo. Este es un ejemplo de un producto de histerectomía donde se puede evidenciar el cuello uterino ulcerado con una lesión neoplástica de aspecto infiltrativo que afecta a gran parte de las paredes del cuello uterino. En el corte histológico podemos observar el exocervix, el canal endocervical y la neoplasia ulcerada que invade todo el grosor de la pared cervical, y en la periferia podemos identificar también lóbulos de tejido adiposo. Histológicamente se trata de un carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado de células grandes, no queratinizante, invasor, que se introduce en las luces vasculares. Es importante mencionar también que las células pueden invadir los filetes nerviosos. Aquí podemos observar el producto de disección ganglionar, una vista macroscópica de varios ganglios linfáticos. La mayor parte de estos están respetados en su arquitectura. Sin embargo, este ganglio linfático aloja células tumorales y corresponde a metástasis del carcinoma epidermoide. Este es el doctor George Papanicolaou, que gran parte de su vida se dedicó al estudio de la citología. Millones de mujeres le deben su vida a este señor porque gracias a su estudio bajó drásticamente la incidencia y morbimortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Otros investigadores concernientes al virus del papiloma humano: el doctor Alexander Meisels, la doctora Nubia Muñoz y el doctor Harald Surhausen, virólogo alemán, que se dedicó gran parte de su vida a la tipificación del virus del papiloma humano. Y gracias a su estudio se realizó la vacuna bivalente y pentavalente que actualmente se utiliza, y en el 2008 le dieron el Premio Nobel de Medicina. Esta es la doctora Patricia Alonso de Ruiz, una mexicana experta en cáncer de cuello uterino, que tiene su libro, es la autora, y que sostiene lo siguiente: la incidencia y morbimortalidad por cáncer cervical es inversamente proporcional a la eficacia de un sistema de salud. Pasamos a las lesiones del tracto genital femenino, lesiones que afectan la vulva y la vagina. El líquen escleroso es similar a la esclerodermia cutánea. Produce una vulvitis atrófica crónica con fibrosis y cicatrización. Es una lesión que puede complicarse con un carcinoma epidermoide. Se presenta generalmente después de la menopausia en las pacientes afectadas. Su patogenia no está muy clara, pero juega un papel muy importante en la autoinmunidad. El desarrollo es lento, progresivo, y su riesgo de desarrollar carcinoma epidermoide es de 1 al 4%. Otra enfermedad que afecta a la vulva es el líquen simple crónico. Produce prurito intenso, la paciente sufre de rascado, y el rascado puede producir un proceso inflamatorio que se cronifica. Al corte histológico, lo que se puede evidenciar es una hiperkeratosis ortoqueratósica.
Hay engrosamiento de las redes de crestas con acantosis e hipergranulosis y un infiltrado inflamatorio de linfocitos. Dentro de los tumores benignos que afectan la vulva tenemos el hidranoma papilar, que es idéntico al papiloma intraductal mamario. Es un nódulo pequeño de bordes bien circunscritos que puede afectar labios mayores o los pliegues interlabiales. En la histopatología se puede evidenciar conductos y papilas con un revestimiento cúbico o cilíndrico que conserva la capa de células mioepiteliales. Una fotografía macroscópica de la vulva y parte del periné con una lesión multicéntrica de aspecto verrugoso que corresponde a condilomas acuminados. Los condilomas acuminados que afectan la vulva están asociados al virus del papiloma humano tipo 6 y 11. Afectan la piel del periné, la vulva y el ano, y los criterios histológicos son similares al del cuello uterino, con halos claros perinucleares, binucleación, alteraciones en la maduración, cromatina difuminada y la membrana basal conservada. Una fotografía macroscópica de la vulva con una lesión exofítica localizada en la vulva, una lesión infrecuente, generalmente son carcinomas epidermoides y el resto corresponden a carcinomas vasocelulares, melanomas y adenocarcinomas. El carcinoma epidermoide vulvar se divide en dos grupos. En un primer grupo que está asociado a infección del virus del papiloma humano. Incluyen al carcinoma epidermoide in situ y a la enfermedad de Bowen. Los criterios citológicos son similares al cáncer de cuello uterino. El segundo grupo del carcinoma epidermoide de vulva no se asocia a BPH, sino al líquen escleroso y a la hiperplasia de células basales. En la vulva también puede surgir la enfermedad de Paget extramamaria, que se presenta como una lesión rojiza, pruriginosa, costrosa. En la histopatología se puede observar conservación de la membrana basal, pero la proliferación de estas células grandes, pleomórficas, que parece un adenocarcinoma y que generalmente son PAS positivas. El melanoma maligno vulvar es infrecuente, corresponde a menos del 5% de los cánceres de vulva. Son lesiones sumamente agresivas, pigmentadas de bordes irregulares, de aspecto infiltrativo y con una alta tasa de mortalidad. La neoplasia intraepitelial escamosa vaginal es una lesión sumamente infrecuente, observen su incidencia 0.6 por 100.000, y para que sea primaria de vagina no tiene que existir en el cuello uterino, tiene que ser independiente. Este es un corte de vagina donde vemos la membrana basal conservada, las células escamosas con alteraciones en la maduración que afectan un 50% del grosor epitelial. Una neoplasia rara por su frecuencia es el adenocarcinoma primario de la vagina, que en la década de los 80-90 tuvo un pico de incidencia en madres que usaron dietilestilbestrol. Surge generalmente en la vagina, en el tercio superior, y está compuesta por grandes células cilíndricas vacuoladas que contienen glucógeno en su interior. Una neoplasia poco frecuente es el rhabdomiosarcoma embrionario, que se presenta en la edad pediátrica en niñas menores de 5 años. Morfológicamente, para el diagnóstico debemos de encontrar los rhabdomioblastos embrionarios malignos
y en la morfología macroscópica se presenta como masas grandes, redondeadas, que se proyectan por fuera de la vagina. Esta es una fotografía macroscópica de una lesión elevada, de un color violáceo, de bordes irregulares, una masa que protruye y que histológicamente está formada por células embrionarias pequeñas, alargadas, que corresponden a rhabdomioblastos embrionarios.